estrellas de la elección porteña, lo podemos debatir. En algún punto sí, claramente hizo una buena elección, 14 puntos, incluso le ganó en alguna instancia al competidor directo, ¿no? En términos discursivos, que era Ricardo López Murphy. Le sacaste 3 puntos de ventaja. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto enorme estar aquí con ustedes. Y efectivamente, sí, le sacamos 3 puntos de ventaja y teniendo en cuenta que él jugaba con el aparato oficialista de la ciudad y nosotros éramos una estructura nueva y eso me parece que es un elemento interesante, pero como elemento todavía más interesante es el 25% de los porteños se expresó que tiene afinidad con el liberalismo. Sí. Por lo tanto, eso me parece un tema no menor de cara a noviembre, en especial teniendo en cuenta que la lista de Juntos por el Cambio, de los 10 primeros lugares, 9 son socialdemócratas, así que vayamos por la opción de primer mejor. Está claro que todos saben quién sos, pero por las dudas, ¿lo repasamos? Un rubio de joven al menos, Javier Milei. Bueno, pero digamos, lo que pasa es que con el correr del tiempo los rubios se ponen castaños. Sí, efectivamente. Me ha sucedido lo mismo. Bueno, y tenemos una foto más reciente de Milei. A ver con quién. Esto es de ahora, hace un Esto es ratito. más reciente. Esto es de hace un ratito, estuvimos Estaba con la tomando pelota y acá está con él. Javier ¿cómo se llama? ¿Chilaver? con José José Luis Luis Félix Chilavert. José Luis Félix Chilaver. ¿Qué es el eso? mítico ¿Qué es eso, arquero Javier? paraguayo. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa reunión? Mira, nos juntamos a tomar algo en un bar. La verdad que una muy linda reunión. Pensá que Chilavert es uno de los grandes arqueros de la historia. Es un arquero que hizo 70 goles. Claro. Es decir, por ejemplo, es más, vos sabés que hoy pasó algo maravilloso porque yo le pregunté del gol que le hace a River de mitad de cancha. A Burgos. A Burgos. Exactamente. Y vos sabés que me contó que en realidad él cuando terminaba de entrenar, él se quedaba una hora más y ponía la pelota en distintos lugares de la cancha, desde la mitad de la cancha hacia el propio área, o sea, zona 2 y 1. La cancha se divide zona 1, zona 2, 3 y 4. Y él practicaba patear al arco contrario. Entonces cuando me dice, es fabuloso, dice, yo esto lo tenía entrenado. En general mis compañeros me decían, ¿qué te quedabas pateando? Eso no tiene ningún sentido, no va a servir nunca para nada. Sirvió. Y hizo uno de los goles más maravillosos que yo he visto. ¿Vos de qué cuadro sos? Yo era de Boca. ¿Ah? Era. ¿Por qué no era de sos de Boca. Boca? ¿Renuncia a eso? Sí, ¿Por ¿Cómo? qué? sí, porque cuando Angelici lo echó a Falcioni, a pesar de haber hecho una excelente campaña para traerlo ya en la última época de Riquelme, Sí. me pareció que eso era un acto populista. Y digo, bastante que ya vivo en un país populista, como para además, o sea, ser hincha de un equipo que toma decisiones populistas. Entonces dejé de ser de Boca. Y es más, cuando lo volvieron a reincorporar a Gago, que a mí me parece una de las grandes mentiras de la historia del fútbol argentino. ¿Y qué querés? Un circo que tiene menos marca que la salada. Bien. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Y Riquelme ahí me tampoco dice- te gusta? No es cierto que no me Ah. gusta Riquelme. Sí. Riquelme me encanta, pero en la última Pero vino etapa, viejo. en la última, Sí. o sea, Riquelme tuvo 3 etapas en Boca. En la tercera era claro que no iba a funcionar y efectivamente no funcionó. Sí. ¿Y ahora de quién sos? De ninguno. Pero, ¿y se puede dejar de ser hincha de un club? A mí me costaría dejar de hinchar por Racing. Yo lo veo y quiero que gane siempre. Bueno, pero es que vos tenés una cuestión masoquista, sos hincha de Racing. Claro, muy bien. Muchas gracias, Javier. Es más, igual te voy a decir algo. Quiero que tomes como un cumplido que te dije eso y que no te comparé con otros hinchas de Racing. Claro. Estamos Como- hablando ¿Viste? de, ¿Viste que- estamos viste- hablando de viste? políticos. Quería politizarlo. Bueno, dejémoslo. ¿Viste que en el fondo, o sea, soy una persona que tiene corazón? Muy bien. Excelente, dejémoslo ahí entonces. Javier, empecemos por tu buena elección puntualmente en la zona sur, la zona más pobre de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hiciste una buena elección, de hecho, en promedio tuviste un punto arriba en Lugano, en Mataderos. ¿Cómo se explica eso? ¿Tiene explicación? Sí, claro. A ver. Es que en realidad el liberalismo fue creado para liberar a los oprimidos de los monarcas tiranos. Ajá. Entonces, si vos hoy tenés una democracia que desde mi punto de vista está fallida, donde el Ejecutivo se convierte en una tiranía, donde el poder legislativo se convierte en una oligarquía, ¿sí? Y la justicia no funciona, bueno, entonces, bajo esas circunstancias, aparece un
una república disfuncional que lo que hace es generar pobres. Y en realidad, digamos, vos lo empezás a acorralar y lo ponés contra la pared, digo, va a buscar salir. Y esa salida es la del liberalismo. Es decir, el mensaje cala más fuerte en aquellos que están en la situación extrema. Sí. Aunque, digamos, o sea, ahora digo, después si hay algún preconcepto sobre cómo eso funciona, es otra cosa. Pero esa es la realidad. Pero es más un voto bronca que un voto ideológico en algún punto. A ver, me parece que el voto bronca me parece que es una descalificación, Sí. digamos, No, bueno, un voto enojado con el gobierno, te estoy con los diciendo que lo gobiernos. hayas hecho vos. Sí, sí. Digo, porque no sos vos el que está impulsando la idea del voto bronca. Sí. No, se dice. Bueno, digo, pero alguien lo mueve. Esa idea la impulsa, ¿sí?, determinado espacio político, para no querer aceptar lo que pasó. Entonces, yo lo que digo es, hay un descontento, pero digo, eso podría haber sido capitalizado por otras fuerzas que regularmente capitalizan eso, Claro. y no se dio en la izquierda, sino se Bueno, dio... hizo una Bueno, buena sí, sí, elección. se dio, la hizo izquierda. una elección. No, está bien, bueno, pero convengamos que respecto a otras situaciones y con este contexto debería haber sido muchísimo más. Bueno, Sí, crecieron los dos. la Crecieron izquierda ustedes creció y la mucho y izquierda. vos sos un fenómeno que logró juntar 14 puntos sin Ahora, venir de la política. Javier, el otro día entrevistábamos acá al padre Pepe, un religioso que tiene una visión territorial importante y está en el territorio. Tenemos para verlo lo que decía sobre la cuestión de tu candidatura, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Lo compartimos. ¿Palpás Sí. enojo también y yendo un poquito más allá, una especie de simpatía con una figura que tiene un discurso muy antipolítica, que es Javier Milei? ¿Palpaste esto en la Cárcova, por ejemplo? No, acá no. En el Gran Buenos Aires eso realmente es, más bien se lo conoce, yo creo que la gente no lo conoce más que por la televisión, ¿no? Acá no, ese tipo de planteo en los barrios populares no existe. Estos fenómenos, por ejemplo, ni se da, no tienen ningún tipo de presencia. en ¿Y los por qué barrios. se...? Vamos por partes. Sí. Yo no estoy en la provincia de Buenos Aires. Eso está claro. O sea, y yo, digamos, estoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo que hice fue caminar el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, por una cuestión de profilaxis con el propio José Luis Sespert, separamos las campañas Bien. porque las estructuras que hemos armado, hay algunas partes que están, por ejemplo, conmigo y compiten con él en Buenos Aires y Encima, viceversa. Sí, Claro, se lo preguntamos a Esper cuando claro. estuvo acá y bueno, no sé. Claro, exacto. Por una cuestión estratégica no iba. Sí, de profilaxis, digamos, vos no podés estar mezclando esa situación, por más que nosotros tengamos una excelente relación. Está bien, pero el padre Pepe igual se refiere a algo más que una cuestión distrital, ¿no? Está bien, digamos, bueno, pero no es lo que pasó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por otro lado, de vuelta, yo no señalo que, ¿me entendés? O sea, vos vas a ir y te van a recitar Hayek. Pero las intuiciones están, aunque parezca mentira. Nosotros tenemos videos de las caminatas y te puedo asegurar que el concepto, digamos, de vuelta, no es Hayek puro, está claro, ¿no? O sea, pero que el concepto está. Y me Sí, parece- hay votantes instruidos que te pueden votarte y también desconocer absolutamente. Claro, exactamente. Bien, exactamente ese es el punto. Es más, si ustedes me permiten, yo solo voy a hacer un par de notas de color. En una tenida académica que tuve con Alberto Venegas Lynch, hijo, que es el máximo exponente del liberalismo de toda la historia de Argentina y uno de los Sí. máximos... No creo que Alberto se haya alineado con alguien políticamente. ¿Qué es lo interesante? Él lo que decía es que él veía que este nuevo fenómeno era... No tenía claro si era más grande que el de la UCD o el de los 80, por decirlo de alguna manera, pero lo que le sorprendía era la cantidad de jóvenes y que estaban muy instruidos. O sea, ese era un tema que a él le llamaba poderosamente la atención. Al margen que hicimos la tenida académica en la Universidad de Belgrano, le habíamos apuntado al aula, al salón más grande, hubo que abrir los 3 salones y tuvimos que usar 3 aulas magna por la cantidad de gente que se había juntado. Pero al margen de esa situación, y hay otra situación muy interesante que es de Berti, que es hijo de Alberto, que un día, digamos, él yendo a ver mi obra de teatro, El Consultorio Milei, dice que cuando va al baño estaban los chicos discutiendo sobre Rothbard. Mira. Digo, con lo cual, me parece que no hay que subestimar tanto a la gente, digamos, los políticos cuando, digamos, no les gusta el resultado, tratan de poner la explicación en otro lado. Me parece que, porque además es bastante problemático fumarse, digamos, mi candidatura por lo que manifiesto.
Entonces es más fácil decir, es un indignado, es alguien que, no sé, tiró la moneda al aire y le salió, digamos, la libertad avanza y puso la libertad Vos decís avanza. que la política no se fuma que te haya ido bien. Exactamente. Les cae recontra antipático. Bueno, al que más, Seguramente va a ser... al que más antipático le cae, por ejemplo, es a Larreta. Bueno, vos Digo, vos el Larreta otro día- hizo de todo para sacarme de la cancha. Sí. De hecho, no solo lo hizo conmigo, digo, también se lo hizo digamos, a Manes en la provincia de Buenos Aires. Digo, el propio Rubinstein lo declaró, digamos, que armó, digamos, esta suerte de lista para tratar de perjudicarme. Bueno, digo, ok, digamos, Ahora, Vas a tener vos no que estás- convivir con esos sectores en diputados. no sé a qué definís convivir. No sé, decime vos. Mira, yo, digamos, o sea, yo vengo a hacer en la política un planteo moral. Es decir, los proyectos que pasen o lo que fuera tiene siempre un paraguas moral. Entonces hay cosas que yo, por ejemplo, nunca voy a hacer. Por ejemplo, nunca te voy a subir los impuestos, nunca te voy a crear nuevos impuestos, nunca voy a ir contra la libertad y nunca voy a ir contra la propiedad. Ya con solo eso yo estoy del otro lado de la corporación política. Pero no solo eso, si vos te fijás, yo tengo una interpretación moral de la política. Y esto, ¿por qué, digamos, es un cambio de enfoque frente a la política? Porque yo te digo de repente, ¿vos estás a favor del robo? No, claro que no. Y si yo te digo, ¿estás a favor de la corrupción? No me gusta la corrupción. Bien, exacto. ¿Hay algún político que lo esté? Bueno, pero a ver, pero entonces, bueno, está bueno el punto. Porque entonces te digo, bueno, pero el Banco Central te roba 5 puntos del PBI con impuesto inflacionario. Que es un robo directo desde la casta política hacia la gente de bien que se rompe el lomo laburando. Con el agravante de que es un impuesto recontra regresivo que le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los sectores más vulnerables, ya sea los que vos podés definir como pobres o, por ejemplo, los jubilados. Ahora, Javier, vos tenés una crítica a la casta Y política. eso es eliminar el Banco Central. El otro día te abrazaste con Patricia Bullrich en un estudio de televisión. Sí. Cruzaron algunos elogios, digamos. ¿Cómo se explica eso? Porque, a ver, yo, dentro de lo que es la casta, digamos, o sea, yo separo grupos con los cuales puedo tener más o menos afinidad. A mí, por ejemplo, dentro de la pseudo oposición, no tengo nada que ver con, por ejemplo, los radicales, que son la Internacional Socialista, mucho menos con la coalición cívica, que son más de izquierda que los radicales, y tampoco tengo nada que ver con las palomas que están adentro de Juntos por el Cambio. Sin embargo, con los halcones tengo puntos de encuentro. Y no es solamente ese mi punto de encuentro. En mi propia lista, por decirlo de alguna manera, para hacerme cargo directamente, hay liberales, libertarios, conservadores y gente de centro derecha. Y además, como si todo esto fuera poco, yo no tengo ningún problema con las estructuras peronistas republicanas, ya sea menemistas, los peronistas, el peronismo federal, el peronismo republicano, o sea, No, Ya, pero eso no hay, Cheto te no hay- gusta. no hay mucho de eso. No hay mucho de eso. bueno, está bien, no importa, no es una cuestión, no es un problema de quantum, Sí. es un, digamos, a ver, pero prefiero tener algo, un bloque homogéneo, por decirlo, en términos de ideas, y que me pueda poner de acuerdo con algunos lineamientos básicos para sacar a este país de esa catástrofe. Y después, bueno, si crece, crece. Y si la gente después no lo quiere, no crecerá y desaparecerá esta intención. Pero mi intención, si vos querés, en términos políticos, es trazar una línea entre la socialdemocracia. Esa es la línea. Entonces, todos los socialdemócratas y demás quedan de un lado. Todos los otros estamos del otro lado, que son los que acabo de mencionar. En ese sentido, Javier, ¿es imposible fantasear con una fórmula Bullrich-Milley, Milley-Bullrich 2023? Yo te puedo contestar con sinceridad. Sí, claro. Mira, el lunes, el lunes que tuve 12 horas de entrevistas, me llama Luis Novarecio, Sí. que además de considerarlo un excelente profesional, es un excelente ser humano y además tengo una relación de amistad con Luis. Entonces, cuando me pregunta, dice, ¿vos te imaginabas esto? Y yo le digo, te contesto con eufemismo, sin eufemismo, dado que ese Milei me dijo, sin eufemismo. Claro. Entonces le dije, ni en pedo. Ah. A ver, si no me veía en esta situación hace 2 años, la pregunta es, con el descalabro macroeconómico que hay, con los problemas institucionales que hay, Sí. la verdad, pensar en el 2023 es el hiper largo plazo. O sea, al margen de que yo tenga una excelente relación con la señora Bullrich, a quien respeto, ¿sabes por qué? Porque va de frente, ¿sí? Porque dice las cosas como son. Cada vez que yo tuve una charla con ella, ¿sabes cuál es la característica fundamental? Nunca me mintió. ¿Y sabes a quién le reconozco la misma virtud? A la señora Cristina Fernández de Te Kirchner. iba a decir, porque Cristina también en su carta dice, yo no soy mentirosa. Claro, no, pero aparte Cristina viene, o sea, a mí, yo detesto la idea de Cristina, ¿eh? Pero, ¿cómo no le voy a reconocer a alguien que me viene de frente? Te dice, te voy a comer el hígado, y cuando termino de decir eso está con la servilleta acá y los cubiertos apuntándote. O sea, te puede gustar o no, eso es otro problema. Entonces, yo lo que valoro es la gente que van de frente.
Lo que yo no me banco son los tibios. ¿Sí? De hecho, nuestro Señor Jesucristo decía, a los tibios los vomitaré de mi boca. Bueno, ¿por qué? Digo, porque, o sea, de repente venís a alguien que te soba el lomo y todo, y cuando te querés dar cuenta te metió un puñal en la espalda. Entonces yo prefiero que vos me digas de frente, ¿qué querés? Entonces, eso sí abre, digamos, un canal de diálogo cierto. Bueno, pero el capitán del equipo de Bullrich es Mauricio Macri, que vos no lo tenés conceptuado en esa línea, ¿o sí? Vos sabés que el tema con Macri es muy complicado, porque él tenía un discurso razonable antes de asumir. Después, cuando asumió, Durán Barba decía que era el nuevo socialismo, Marcos Peña decía que era socialista y popular, y él dijo que su gobierno era socialista. Y la realidad es que también, o sea, la coalición que formaron, digo, teniendo a los radicales, teniendo la coalición cívica y teniendo las palomitas adentro de también de su propia estructura, digo, eso yo no sé si lo terminó condicionando. O sea, esto es lo que no sé, tendría que hablarlo con él. Ay, digo, te juro que si lo veo, se lo pregunto. Le digo, si lo condicionó esto y lo dejó atado de pies y manos, o verdaderamente él transó. ¿Y no será que adentro es más difícil? Vos empezaste diciendo que no querías planes sociales y después dijiste, bueno... No es cierto eso. No es cierto. Eso es un hombre de paja que me creó la izquierda, que suele hacer este tipo de cosas. A ver, los disparates que hace la izquierda. Por ejemplo, el señor Ramal en un programa de televisión me acusa de que yo quiero rescatar a los bancos. ¿Con qué los rescatas a los bancos? Con el Banco Central. ¿Y yo qué digo de hacer el Banco Central? Eliminarlo. Cerrarlo, con lo cual te das cuenta que es una inconsistencia. La otra cosa es que, mira, cuando vos haces un programa, el programa tiene que tener, más allá de las cuestiones políticas, que es lo que le termina dando el impulso final, tiene que tener dos cuestiones técnicas. Una es la sustentabilidad y la otra es la sostenibilidad. La sustentabilidad es que, en el fondo, ¿sabes qué? Que cumplas con la restricción del presupuesto. O sea, no podés estar gastando más de lo que te ingresa, por decirlo de alguna manera. Pero la sostenibilidad es un concepto más complicado, porque no es solo que la cuenta de, sino que además que no te estalle. Entonces, vos, por ejemplo, yo cuando yo hablo de cómo hacer el ajuste, vos fíjate que el ajuste, digamos, las reformas estructurales se separó en 3 generaciones, primera, segunda y tercera generación. Y en la primera generación, toda la reducción del gasto público son sobre partidas que van contra la política. Y, dame un segundo, para después bajar impuestos, para flexibilizar el mercado laboral hacia adelante, no podés tocar a los insiders, y abrir la economía. En ese contexto, vos vas a tener 15 años de muy fuerte crecimiento. Eso te va a permitir hacer reformas, por ejemplo, de segunda generación, como por ejemplo ir, por ejemplo, al sistema previsional y lo puedas arreglar sin tocar derechos, que por ejemplo puedas hacer un programa de retiro voluntario donde los trabajadores se van del Estado con una indemnización, pero se van con otro trabajo, ¿sí? Y después, otra cosa que vos podés hacer es que vos no le vas a sacar los planes sociales a nadie. En realidad, los van a dejar los planes sociales. ¿Por qué? Porque consiguen un trabajo mejor. O sea, y eso solamente sabes que te lo permite el crecimiento económico. Si vos alterás el ritmo de las reformas, ¿sabes cuál es el problema? Podés generar un desastre, podés generar un caos social. Y eso, digamos, o sea, en todos los trabajos míos, eso está perfectamente delimitado porque no es solo sustentabilidad, es sostenibilidad. Porque si la gente no se lo banca, te prende fuego el país. No, te digo porque el crecimiento, vos decís, bueno, te lo garantiza el crecimiento, estamos de acuerdo. Este año puede haber un crecimiento de 8% del PBI. No hay crecimiento y aún este así, año. Bueno, el año pasado cayó 10, te lo puedo tomar, pero digo, cuando hay un crecimiento alto, aunque sea un rebote, es difícil de repetir. O sea, Argentina tiene presupuestado un crecimiento de 4 para el año que viene. No, con ese crecimiento solo no te alcanza. Para no. A ver, primero, vamos a poner las cosas en blanco y negro. Argentina, si todo sale como el gobierno tenía presupuestado, sí, el PBI per cápita va a estar 15% debajo del que tenías en el 2011. Otro contexto. A ver, está bien, pero a ver, el empobrecimiento está. No, o sea, eso es ya. ¿me entendés? Vos en el medio has destrozado 225.000 puestos de trabajo neto en una población que crece. ¿Eso qué explica? Que hoy los salarios reales son los mismos que los del 2004. Por eso tenés 50% de pobres y 10% de indigentes. Entonces, en ese contexto, vos tenés una situación extremadamente compleja y la realidad es que si no cambiamos 180 grados el modelo, ¿sabes qué pasa? En 50 años somos la villa miseria más grande del mundo. Es decir, aparte no es que estoy proponiendo algo que vos me decís, no, bueno, esto es un experimento de laboratorio tuyo. No, digo, esto tiene que ver con evidencia empírica, digamos, a nivel internacional y, digamos, o sea, y la experiencia argentina, digo, que es un caso, te puede gustar o no, digamos, o sea, 1860, 1895, de ser un país de bárbaro, 35 años, la primer potencia mundial. Bueno, digo, ¿se puede hacer? Sí. ¿Quién replicó esta experiencia más recientemente? Australia, de ser, discúlpame, no Australia, Irlanda, de ser el país más pobre de Europa,
¿sí? Tiene un PIB per cápita 10% mayor que el de Estados Unidos. ¿Se puede hacer? Sí, pero lo primero que vos tenés que tener es un diagnóstico. Yo creo que el problema acá está en el diagnóstico. Está bien. O sea, no creo que la gente sea mala. Creo que hay un problema de diagnóstico. ¿Pudiste ver los anuncios de las próximas medidas económicas que va a llevar adelante el gobierno de cara a lo que fue la derrota del domingo 12 y tratando de que llegue más plata a los bolsillos? A ver, yo digamos, escuché títulos, no vi las cosas puntuales. Lo presentan mañana, ¿no? Una parte, sí. Claro, por eso. Pero sí lo que puedo hacer es dejarle el marco analítico para mirarlo. Danos el título. De cara para adelante, Argentina solo tiene malas noticias. Ahora, el punto es el siguiente. Vamos a repasar los números. Tenés un desequilibrio fiscal propio de las grandes crisis de la historia argentina. Tenés un desequilibrio monetario de 10-1. Esto quiere decir que abajo de la alfombra hay 900% de inflación que no sabes cuándo va a estallar. Tenés un desequilibrio cambiario enorme, una brecha del 80%, cuando vos tenés una montaña de regulaciones que te hace parecer al Monte Everest un monte enano. Tenemos este problema que hablamos de actividad, 15% abajo en el PBI per cápita, digamos 50% pobres, 10% indigentes. Está claro que hay un problema, ¿no? Digo, la economía está mal, está muy mal. Entonces, vos ahí tenés 3 líneas de acción. La primera es no hacer nada. Si no haces nada, revienta. Revienta. O sea, la vamos a pasar mal. La otra es que vos quieras todos estos desequilibrios corregirlos con más desequilibrios en la misma dirección, o sea, ampliar los desequilibrios, o sea, hacer política fiscal keynesiana financiada con emisión monetaria. Eso es como decir con un ejército de lanzallamas y que estén comandados por Nerón. O sea, el nivel de la explosión va a ser enorme. ¿Por qué? Porque los indicadores son peores a los que vos tenías previo el Rodrigazo. Y la otra es hacer el ajuste. Ahora, ¿cuál es el problema del ajuste? Los ajustes pueden ser expansivos o contractivos. ¿Cuándo son expansivos? Cuando vos tenés un programa que es sustentable, o sea, te cumple con las restricciones de presupuesto, sostenible, que no generas un desastre social, pero tenés que tener algo que se llama confianza. Ahora, confianza no es cualquier cosa. No es la bolsa donde la mayoría de los economistas chanta meten todo ahí. No, confianza es algo muy concreto, es credibilidad y reputación. La reputación del gobierno es mala hoy. Por ende, no es creíble. ¿Qué quiere decir esto? Que el ajuste, ¿sí?, va a ser doloroso. Ahora, y cuanto más recaiga ese ajuste sobre la población, más dolorosa va a ser. Cuanto más recaiga sobre los políticos, menos dolorosa va a ser. Pero ese es un equilibrio malo. El equilibrio de no hacer nada es mucho peor y el equilibrio de nafta al fuego es infinitamente peor. Pero, ¿sabes qué? Alberto Fernández tiene una cita con la historia. Bien. Si él se pone los pantalones largos y enfrenta esta situación y se come todos los costos, puede ser que la historia lo reconozca como aquel presidente que dejó las bases para que Argentina vuelva a crecer. La otra es ser una rata más de la política, hacer lo que parece la receta fácil y que se prenda fuego todo y ahí va a ser todavía muchísimo peor. Me parece que ese es el contexto. Está claro. Javier, tu discurso público es muy conocido. Vos recomendás permanentemente que se repliegue el Estado, digo, en trazo grueso sería eso. Y en tu actividad privada asesorás a empresarios que tienen un trato muy directo con el Estado. ¿Cómo haces para lidiar con esas dos situaciones? A ver, primer punto. O sea, yo digamos ahora igual estoy de licencia en la empresa donde soy el economista jefe y además de llegar a la banca, aun cuando no está en conflicto, yo sí voy a renunciar. Bien. Digo, porque yo me siento mal como una cuestión ética. Ahora, la realidad es esta. Cuando vos regulás una empresa, ¿sí?, una de las cosas que haces en el cumplimiento de la condición económica financiera del contrato es que, por ejemplo, la empresa regulada que tiene el grupo donde yo, digamos, o sea, estoy en la nómina, por decirlo de alguna manera. Vos licitaste un canon. Cuando vos licitas un canon, lo que estás haciendo es replicar un equilibrio competitivo porque hace que, esto es técnico, el valor actual neto sea cero. Es decir, elimina la cuasi renta. O sea, termina teniendo un comportamiento como una empresa competitiva. Sí. Por lo tanto, digamos, o sea, eso... Los aeropuertos, no hablemos para que se entienda. Por eso, pero por eso, vamos por parte. Dame, please, un segundo, porque es un tema complejo, pero me encanta el planteo. Entonces, si vos, digamos, ganaste la licitación, digamos, replicaste un modelo competitivo. Y además, ese contrato fue revisado durante la presidencia de Menem, durante la presidencia de la Rúa, durante la presidencia de Duhalde, durante la presidencia de Néstor Kirchner, durante la primera de Cristina, la segunda de Cristina, sí, y digamos la de Mauricio Macri. Y ahora además este gobierno le dio una extensión del contrato, con lo cual, digamos, o sea, funciona acorde a los criterios de maximización del bienestar. Y no solo eso,
los ingresos los deriva, ¿sí?, de la decisión del consumidor Bien. cuando viaja. Javier, una última muy cortita. ¿Te domó un poco la política a las maneras? Fuiste noticia hace un tiempo por un exabrupto bastante fuerte a Rodríguez Larreta. ¿Te cambió algo ese hecho a la conducta? ¿Lo No. pensaste mejor? No, a ver, yo, digo, primero eso fue hecho en un vivo mío de Instagram. Sí. Bueno, después que se Que le dijiste zurdo, no sé qué. listo, la vida. Digamos, es como el living de mi casa. Tus redes sociales son el living de tu casa. No tanto, Javier, pero Bueno, bueno. está bien, digamos, a ver, de vuelta. Digamos, que hay alguien que escribe cómo son los modos. No. Digo, porque si no, digo, estamos en una situación... No, te estoy preguntando Bien, de la ese es el primer punto. El segundo punto es, Hay un código que sería no entiendo- insultar, ¿no? no, bueno, no importa, yo soy así. Bien, bien. Digamos, a ver, segundo punto. ¿Por qué concentrarnos en las formas si era muchísimo más grave lo que yo denuncié en el contenido? Que el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, utiliza los recursos públicos para perseguir opositores. Digo, se lo hizo a Manes en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Siendo que no es su distrito. El propio Rubinstein denunció la maniobra de meter a López Murphy para perjudicarme a mí. Entonces, vamos, muchachos, Entonces, me parece que hay algo que es muchísimo más grave, y en lugar de hacer el foco sobre una cosa que es aberrante, propia de un gobierno fascista, casi con tintes totalitarios, de perseguir a los competidores posibles, ¿sí?, con recursos tomados de los impuestos, digo, ¿por qué no ponemos un orden de magnitud de dónde está lo más grave? Eso está claro, pero siempre las maneras son relevantes. Está bien, pero a ver, pero me comprendés lo que te digo, que Sí. el hecho de Está claro, o sea, Javier. es mucho más aberrante. Sí. O sea, a ver, esto es lo mismo que me digas, bueno, no, está mal, digamos, o sea, que venga un tipo con cuchillo largo cortando cabeza. Está claro, ¿Y acaso Javier. no era lo mismo que hizo San Martín y su ejército corriendo a todos los españoles, o sea, y tenía una obsesión tan grande que los persiguió en Chile y que los persiguió después en Perú? ¿Y por qué? Porque básicamente estaba defendiendo la libertad. Justamente, digamos, o sea, yo, digamos, lo que estoy tratando de hacer es defender la Bien. libertad. Está claro. La próxima vez si haces un vivo de Instagram y decís una cosa muy conceptual, Vamos. pero además le decís zurdo de mierda, esa va a ser la No, noticia, a ver, va a ser esa. Pero a ver, listo, está bien, está no, clarito el yo punto. tomo el punto. Está claro, está claro. A ver, de vuelta. Eso ocurrió en un vivo de Instagram. Veamos mis declaraciones de los últimos 2 años. Ustedes me han tenido acá. Digo, estoy acá y Está digamos, claro. o sea, Javier, muchísimas gracias. Gracias. gracias a ustedes. Un saludo grande, gracias por venir. Como Placer. siempre, un placer tenerte en el piso. Vamos a un corte rápido, enseguida volvemos.